En este vídeo vamos a hablar de las relaciones entre España y Asia a través de la información y de los objetos traídos por algunos marinos de la Armada Española. Todos estos objetos se conservan hoy en día en el Museo Naval de Madrid. El interés de España por llegar a Asia se remonta a la Edad Media. El rey Enrique III, abuelo de Isabel la Católica, envió varias embajadas con fines políticos a Samarcanda. Estos viajes permitieron entrar en contacto con embajadas chinas y describir sus barcos. Destacó la embajada de Ruy González de Clavijo, de la que se conserva una extensa crónica de viaje que narra las riquezas del otro lado del mundo. En búsqueda de una ruta por mar más directa hacia Oriente y portando una carta de los Reyes Católicos para el Gran Khan, en 1492 Cristóbal Colón acabó en el Caribe. Cerca de la isla de Cuba, Colón buscó en vano barcos japoneses para confirmar que había llegado a Zipango. Colón se equivocaba, pues se encontraba en un nuevo continente que acabaría llamándose América. Unos 30 años después, la expedición española liderada por Fernando de Magallanes descubriría un paso a través del nuevo continente para llegar al otro lado del océano, a los mares del sur, que Magallanes bautizó como Mar Pacífico al considerar tranquilas sus aguas. Llegaron a Filipinas y se dio inicio a los asentamientos españoles en el archipiélago asiático. Magallanes moriría en Filipinas, pero Juan Sebastián Elcano llevaría a término la empresa y completaría la primera circunnavegación de la Tierra. Esta hazaña permitió establecer una ruta comercial estable entre Filipinas y América, conocida como el Galeón de Manila y que estuvo en funcionamiento entre 1565 y 1815. Los barcos españoles cruzaban el Océano Pacífico entre Manila, Filipinas y los puertos de Nueva España en América, principalmente el puerto de Acapulco. La ruta luego continuaba por tierra hasta llegar a Veracruz y de ahí en barco de nuevo hasta el puerto de Sevilla. Uno de los galeones que navegaban entre Manila y Acapulco era la Santísima Trinidad, que podía desplazar cerca de 2000 toneladas. Para proteger y reparar los barcos españoles que llegaban y salían de Manila, principal base española en Asia, se construyó en su bahía el apostadero de Cavite. Cavite era un lugar estratégico natural que protegía la ciudad de Manila y su comercio, y servía como sede de la Armada Española en Asia. Con la creación del Museo Naval de Madrid en 1843, comenzaron a enviarse al museo objetos asiáticos desde Filipinas, con noticias y observaciones interesantes acerca de su origen y uso, contribuyendo así el carácter científico, documental y formativo de la institución. El Museo Naval, a través de su exposición Asia y el Museo Naval, rinde homenaje a estos ilustres marinos, como por ejemplo a los hermanos Quesada, que enviaron a España varios modelos de barcos de gran calidad y realismo, describiendo además las funciones de cada uno. Entre los dos, crearon una colección única de modelos de embarcaciones asiáticas. Otro de los protagonistas es Miguel Lobo y Malagamba, que trajo a España objetos tan extraordinarios para la época como una katana japonesa. Cuando Lobo y Malagamba adquirió esta arma, Japón llevaba varios siglos de aislamiento. Hasta principios del siglo XIX, solo los comerciantes holandeses podían desembarcar en su territorio y tenían expresamente prohibido, bajo pena de muerte, comerciar con españoles y portugueses. Entre los curiosos objetos de la exposición, podemos encontrar una brújula de Feng Shui para orientar los sepulcros y edificios y determinar con la felicidad y desgracia de las familias, traído por José María Halcón, un teniente general de la Armada que llegó a participar en el Tratado de Paz de la Primera Guerra del Opio. También es muy interesante la historia que hay detrás de una fotografía dedicada que Togo Eihachiro entregó al agregado naval en la delegación española en Japón, Fernando Carranza y Herrera. El almirante Togo Eihachiro fue el representante más reconocido de toda la historia de la Armada Imperial japonesa. Un héroe en Japón que los cronistas occidentales apodaron como el Nelson del Este tras vencer a la flota rusa. La calidad y cantidad de las obras traídas desde Asia por José Ruiz de Apodaca hizo que el Museo Naval crease una sala específica para ellas, el Gabinete Chino. Sus envíos abarcan desde objetos de carácter religioso, musical o comercial, hasta armas y modelos de barcos que permitieron mejorar las técnicas en la lucha contra la piratería. El agregado naval de la Embajada de España en Tokio, Carlos Íñigo y Gorostiza, autor del primer diccionario de bolsillo japonés-español, también envió gran cantidad de información secreta sobre la construcción de barcos japoneses y sus costas. Muchos de los modelos de barcos y la información enviada por estos marinos sirvieron de ejemplo para Rafael Monleón, pintor restaurador del Museo Naval, quien realizó una rigurosísima labor de investigación
plasmada en un diccionario de construcción naval con el objetivo de llamar la atención del público y despertar en él la afición a la marina. La obra de Rafael Monleón sigue siendo hoy imprescindible para los investigadores. Espías, piratas, samuráis, emperadores, marinos, exploradores, diplomáticos, náufragos, artistas, héroes, inventores, contrabandistas, aventureros. Podrás encontrar todas sus historias en el Museo Naval de Madrid, protagonistas de la exposición Asia y el Museo Naval.